El ayuno tiene unas propiedades terapéuticas muy importantes. Normalmente el ayuno nos han dicho desde el punto de vista religioso, nos dicen, hay personas que hacen ayuno durante la cuaresma, ¿no? Y es un ayuno ceremonial. Tiene sus dos toques. ¿Por qué? Porque en un origen, recordemos que las tradiciones cristianas es una mezcla de muchas tradiciones, ¿sí? No son originarias de las de propiamente del cristianismo como tal, sino que se tomaron de otros lugares. ¿Por qué? Porque el cristianismo cuando iba creciendo iban conquistando nuevos territorios y para poder cambiar a las personas a la religión tenían que adaptar las costumbres del lugar con las costumbres que traían los conquistadores. Es el caso de México. Para poder conquistar al pueblo mexicano o al pueblo de América, tuvieron que utilizar este sistema de ir adaptando. Y entonces al final de cuentas, pues terminó siendo una mezcla de muchas tradiciones. Entonces, este ayuno resulta que los pueblos allá de la India, los pueblos allá de Asia, acostumbran a hacer el ayuno, y es el ayuno ceremonial, y se fue integrando a las costumbres. ¿Por qué el ayuno es importante? Porque cuando te empiezas a dar cuenta, cuando haces un ayuno ceremonial, vas a llegar a un momento en el cual, como tu cuerpo no se ocupa, la energía de tu cuerpo no está digiriendo alimentos, no está gastando energía para digerir alimentos, se puede, la energía se puede ocupar en tu cuerpo para cuestiones distintas, ¿sí? Que en esta ocasión sería la meditación, el buscar dentro de ti dónde está el problema, buscar dentro de ti las soluciones, buscar las respuestas que estás buscando en tu vida. En final de cuentas, esa es la meditación. El ayuno empieza a ser terapéutico, ¿sí? ¿Por qué terapéutico? Porque si lo que estamos buscando dentro de nuestro cuerpo es que todo lo que entra en mi cuerpo salga, ¿sí? Porque lo que entra en mi cuerpo y se queda atorado, empieza a generar tóxicos, empieza un efecto de descomposición, un efecto de fermentación de los alimentos que metí a mi cuerpo, ¿sí? Se empiezan a producir tóxicos, se empiezan a producirse gases dentro de mi cuerpo por la mala alimentación o porque está permaneciendo mucho tiempo esas materias dentro de mi cuerpo. Entonces, una forma, si tienes un problema, un ejemplo, se está inundando tu casa, está abierta la llave de tu casa, se está inundando. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? O sea, una cosa sería, pues, agarras una escoba y sacas todo el agua, ¿no? Pero lo más sano, lo más inteligente sería que fueras y cerraras la llave, ¿no? Para que no empiece a haber más agua dentro de tu casa. Deja de haber lo que estaba llenando, el agua que estaba entrando a tu casa, que está inundando, le pones un alto, ¿sí? Y ahora sí te dedicas a limpiar. Esa misma reacción vamos a tener en nuestro cuerpo. Si tengo un problema en mi cuerpo, lo primero que voy a pensar es, no como. Y esto lo vamos a encontrar, véanlo en un perrito, véanlo en los animales. Cuando un animal se siente enfermo, se va a un rincón a descansar y no come. Observemos a los niños cuando están enfermos no quieren comer. Cuando a un niño lo ves que ya empieza a comer, dices tú, este niño ya se curó, ¿sí? Porque ya le dio hambre. Cuando estás enfermo no te da hambre. Entonces, analizando esto, si tú quieres desintoxicar tu cuerpo, el primer paso que tienes que hacer es dejar de meterle nuevo alimento a tu cuerpo, ¿sí? Para que haya un efecto dentro de tu cuerpo para que se desintoxique. Ese es el ayuno. Ahora, algunas personas ahorita se pusieron de moda de que el ayuno, que no hombre, que un ayuno de 8 horas. Ese es jugar a hacer ayuno. 8 horas no son ayuno. Un ayuno de 8 horas te la avientas. Todos los días lo hacemos el ayuno de 8 horas. Te duermes 8 horas, pues no comiste.
y más te despiertas y entonces después de despertarte desayunas, te avientas 9 o 10 horas de ayuno y entonces ya hiciste un ayuno de 8 horas. Eso no se le llama ayuno, eso es de la vida normal. Hay unos que están hablando ya de un ayuno de 16 horas. Un ayuno de 16 horas no es terapéutico. Simple y sencillamente, pues dejaste de comer. O sea, son hábitos, cambiaste de hábitos. Un ayuno para que sea verdaderamente terapéutico empieza después de las 24 horas, sin consumir alimentos sólidos. Vamos a encontrar diferentes tipos de ayunos, pero los ayunos, vamos a llamarle, después de 24 horas ya se convierte en un ayuno terapéutico. Aquí es donde empiezan a tener muchos problemas. Muchos nutriólogos empiezan a prohibir el ayuno. Dicen, no, es que no. Bueno, de acuerdo a sus conocimientos, es malo. Algunas personas empiezan a practicar el ayuno y se empiezan a sentir mal. Señal que vamos caminando. Si está habiendo una reacción de tu cuerpo, es señal de que sí está habiendo una limpieza. Está reaccionando tu cuerpo porque él está acostumbrado a que le estés dando comida cada rato. ¿Sí? Un verdadero ayuno sería que dejaras de incorporarle carbohidratos, glucosa. Entonces, si le vas a incorporar algo a tu cuerpo, que no sea con azúcar. Es el primer recomendación. Pero sí, durante 24 horas no consumir alimentos sólidos. Y entramos a un poquito más, que puedes llegar a un ayuno de 36 horas, 48 horas, 72 horas. Y podemos encontrar que hay ayunos que en ciertos lugares ceremoniales, los ayunos eran de un mes, de una semana. Durante una semana no comía ningún alimento sólido y estos ayunos provocarían que entraras a un nivel de conciencia diferente, donde empiezas esa lucha mental que llevas cuando no has comido, la vas a aquietar, ¿sí? Se va a aquietar y entonces empiezas a tener control de tu cuerpo, control de tus impulsos. Entonces el ayuno también te va a ayudar en cuestiones mentales, porque va a demostrarte qué tan fuerte eres. Hay personas que tienen 10 horas sin comer y se ponen de muy mal humor, ¿sí? No tienen control de su vida, no tienen control de su cuerpo. A muchas personas un ayuno de 24 horas se les hace muy difícil. ¿Por qué? Porque no tienen control de su vida, no tienen control de su cuerpo. ¿Quién manda? Tienes que saber mandar, o sea, cuando sientes hambre te tomas un vaso de agua, natural. Y al rato vuelves a tener hambre, te tomas otro vaso de agua, porque lo que quieres es ponerle control a tu vida, ¿sí? De esta forma vamos a tomar control de tu vida. Otra, me sacó de concentración el teléfono, pero ya, vamos a regresar. También, bueno, por eso las instituciones, cuando son ayunos ceremoniales, aquellos guerreros, antes de ir a la guerra, podían no hacer un ayuno. El mismo Jesús, el Maestro Jesús, Jesucristo, antes de empezar una labor que hablan de llevar su palabra a muchos lugares, nos habla de un ayuno de 40 días. Pero si empezamos a analizar la época, para que él, como le llamaban maestro, pues tendría que haber pasado por un ayuno de más de 100 días, si no, no sería un maestro, ¿sí? Entonces, la pequeña reflexión. Y los lugares de ayuno lo podemos ver. Hay una película, se llama La Última Tentación de Cristo, donde cuando está haciendo ayuno Jesús, en esa película, nos hace una pequeña esquema de cómo eran los lugares. Eran lugares, para hacer el ayuno, eran lugares alejados, donde nomás había una pequeña cuevita, un pequeño iglú, y donde había agua. Y durante esos días no platicaban con nadie, era meditación, ayuno, y nomás tomaban agua. Oración y ayuno. Oración, ayuno y meditación. ¿Sí? Y eso era frecuente.
Todas las personas que trabajaban en cuestiones espirituales practicaban de esta forma. Ahorita con la vida diaria no es fácil hacer un ayuno donde te alejes del mundo durante una semana y, y lo que tendríamos que hacer es hacer ayunos, pero qué difícil es estar en ayuno y pasar por un restaurante, pasar por un lugar donde están vendiendo tu comida favorita. Entonces, yo lo que recomendaría siempre que practiques el ayuno es pues no salir, o sea, no estar, porque vas a sentir más feo. O de repente pasas y ves a una persona que está comiendo bien sabroso y tú estás en ayuno. Entonces te va a ser más difícil. Pero también ahí es donde vas a poner qué tan fuerte eres. Tu mente, qué tan fuerte es. Tu carácter, qué tan fuerte es para saber controlar esos, esos apetitos que van a suceder durante el ayuno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora a nivel fisiológico? ¿Qué pasa cuando empiezas en ayuno? Las primeras horas lo que va a pasar es de que te vas a empezar a alimentar de lo último que comiste, de eso te vas a empezar a alimentar. Algunas personas dicen, es que antes de entrar a un ayuno, tómate un jugo. No. Bueno, sí, no. Tendría que ser un jugo de verduras, no un jugo de frutas. ¿Para qué? Para que entonces te empieces a alimentar de eso, cuando tus células se van a empezar a alimentar primero de la última comida que tuviste. Si le metes azúcar, tu ayuno va a ser más lento, porque lo primero que va a hacer es quemar ese azúcar. Si le estás dando vegetales, lo primero que vas a quemar va a ser esos vegetales y no el azúcar, que es energía rápida, pero que te deja tóxicos. Entonces, bueno, cuando vas a empezar a hacer el ayuno, lo primero que vas a consumir, tu cuerpo va a empezar a autoconsumir, es aquella última comida. Después, cuando se acaba todo eso, va a empezar a consumir el azúcar que esté por ahí, la glucosa que esté por ahí volando en tu cuerpo. Cuando se acaba la glucosa, lo que va a empezar a consumir ya son los cuerpos cetónicos, ya son las grasas que hay en tu cuerpo. Por eso es por lo que cuando practicas el ayuno bajas de peso, porque empiezas a consumir eso. Cuando se acaba toda la grasa, ¿qué pasaría? Pues entonces empezaría a consumir el músculo, ¿sí? O los tejidos que ya no son grasa, ¿sí? Pero para que consuma toda la grasa de tu cuerpo, pues tiene que haber pasado muchos días. Por eso las personas espirituales las personas espirituales que practican el ayuno no son gordos, ¿sí? Y es un principio básico. Si está gordo, pues no practica. El gordo no te va a hablar de las personas obesas, no te van a hablar de la verdadera alimentación, porque no la practican. Los grandes maestros son delgados. Por eso el mismo Buda, él empezó a practicar el ayuno y llegó a ser muy delgado. Y ya ven cuántos días tardó en su meditación. Y en la meditación era ayuno. No consumió alimentos. Y eso le hizo elevar su nivel de conciencia. Practicar el ayuno te ayuda también a niveles espirituales. Te va a ayudar a nivel físico, vas a desintoxicar todo tu cuerpo, a nivel mental, vas a empezar a limpiar aquellas cosas. Sí, van a empezar a atacarte ciertos demonios mentales, emocionales. Te puedes poner de mal humor. ¿De qué estás hecho? Ahí vas a empezar a sentirlo en el ayuno. Mental, vas a empezar a limpiar y a nivel espiritual, pues vas a empezar a elevar niveles de conciencia. Porque cuando empiezas a practicar el ayuno por varios días, la oración, la meditación, te llevan a mejorar muchos aspectos de tu vida. Entonces consume el azúcar, consumes la glucosa, luego consumes las grasas. Y esas grasas van a tardar más tiempo, va a ser energía, pero por mucho más tiempo que las azúcares. Sí va a haber mareos, va a haber cólicos, porque tu cuerpo va a reaccionar, porque está acostumbrado a estar recibiendo alimento cada 4 horas, cada 5 horas. Y le estás haciendo algo en contra de tus hábitos. Pero aquí lo más importante es de qué estás hecho, cuál es tu carácter. Para mí lo más fácil es
estoy en ayuno, empiezo a sentirme mal, pues me tomo un vaso de agua, ¿sí? Le pongo tantito limón. A lo mejor al agua le pongo tantito limón y entonces ya le da un sabor diferente. Porque después de estar tomando muchos vasos de agua, pues llega un momento en el que como que no es agradable. Pero ya cuando vas avanzando más, ya no necesitas de limón, ¿sí? La misma agua, o a veces ni siquiera el agua necesitas ya, en el ayuno, cuando llegas a ciertos niveles, ¿sí? Y cuando y se empieza a consumir la grasa, y estas grasas pues son grasas, es energía limpia. Ya cuando empieza a consumir músculo, pues no creas que te vas a quedar, ¿cómo se llama? Bueno, no es músculo, en realidad se empiezan a consumir aminoácidos y proteínas que hay en el cuerpo y que normalmente a veces la encuentran en el músculo. Pero esto es porque estás empezando a un ayuno ya muy amplio. Estamos hablando de ayuno después de, no sé, de 2, 3 años de estar haciendo ayuno, de que puedes llegar a ese nivel, pero ya habrás desintoxicado. Por eso yo le recomiendo, empieza con un ayuno de 24 horas, un mes, vas aumentando a 26, 28 horas, pero después de los ayunos, un ayuno al mes, un ayuno a la semana, y vas aumentando y vas aumentando. No te avientes un ayuno de 72 horas de un jalón. Y siempre también te voy a recomendar que tengas cerca un profesional, un médico o un terapeuta que sea quien más o menos te vaya regulando y que si llega un momento en el cual empieza a tener un problema que pueda ser grave, lo tengas a la mano, ¿sí? Y pueda resolverte. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo así. Y el profesional te va a decir, ¿sabes qué? Pues sigue con el ayuno o ya no sigas con el ayuno. Pero tiene que ser un profesional que sepa de ayunos. Si vas a preguntarle al doctor que nunca ha hecho un ayuno y te va a hablar de ayunos, pues no estás frente a la persona indicada. Mm, Siempre pregúntale al profesional, oiga, ¿usted ha hecho ayunos? Y esa respuesta va a ser la adecuada para ti. ¿Sí? Bueno, y ya de acuerdo empiezan a practicar los ayunos y ya me empiezan a dar sus respuestas. Oye, yo lo practiqué y me pasó esto, hice esto, y en base a eso vamos a empezar a hacer los siguientes niveles, a los siguientes videos que hablen sobre el ayuno, pero sobre sus prácticas, sobre su experiencia que ustedes tienen. Bueno, reciban 1000 y un bendiciones.